Bienvenidos a Al Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa. En el programa de esta semana hablamos de Life of the Amazonia. El jugador que consiga reflejar mejor las condiciones de vida de este ambiente será el ganador. Además, como todas las semanas, tenemos un poco de novedades, algún comentario y alguna noticia. ¡Vamos para allá! Bienvenidos, como adelantábamos en el previo, esta semana vamos a hablar de Life of the Amazonia. Un juego que sale ahora en castellano, novedad, aunque en inglés ya con el Kickstarter lo vivimos en 2023. Es un juego de 1 a 4 jugadores, tiene solitario, un juego que dura en torno a una hora y media la partida. Juego de dificultad, moderada, diseñado por Jamie Bloom y ilustrado, dibujado, las ilustraciones corren a cargo de Sofía Kang, con además un estilo muy característico. Pero antes de meternos con este juego, una breve descripción de la mecánica y nuestras opiniones, vamos con las noticias. Estamos a punto de entrar, si no hemos entrado ya cuando escuchéis esto, en el mes de octubre, y esto significa una cosa, que estamos calentando motores para la feria de Essen, la feria más importante desde el punto de vista europeo de juegos de mesa. Feria, además, a la que este año tampoco voy a ir. El año pasado yo creo que ya comenté mis sensaciones sobre Essen. Está bien ir y disfrutar, pero es una feria demasiado orientada a vender. Me parece bien que vayan los expositores, que hagan dinero, pero es cierto que va muchísima gente, se ha incrementado el público muchísimo estos años, ya es un sitio por el que a mí no me resulta cómodo andar, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor y ya no me gustan tantas aglomeraciones. Puede ser. Pero vamos, mi época en general ya pasó. También es verdad, y esto comentarme en redes sociales o donde sea, que me parece que anteriormente teníamos la obligación un poco de ir a Essen porque había cosas difíciles de encontrar que no iban a salir y que al final sí merecía la pena hacerse con ellas. Pero es cierto que últimamente, salvo alguna cosa un poco especial de alguna editorial asiática o demás, que solo se llega a Essen, el resto de las cosas están saliendo. Estamos viviendo una época de implosión prácticamente de los juegos de mesa, se están aglutinando las editoriales, se está cogiendo muchísimo catálogo en manos de pocas editoriales. Uno ve las novedades y saca novedades prácticamente todos los meses, siempre el mismo. Ya sabéis a quién me refiero, pero bueno, me da la impresión de que ya las cosas son mucho más fáciles de conseguir. La verdad es que no tengo así grandes títulos esperados en esta feria, todavía los anuncios han ido sucediéndose con cuentagotas. Hay algunos por ahí, juego pequeño sobre todo, que ya está anunciado, pero bueno, no hay mucho más. Además, ya ha anunciado Essen de que tiene prácticamente el 75% de sus entradas vendidas. Ya sabéis que lo más difícil de la feria de Essen no es conseguir las entradas, aunque se agotan, sino conseguir el alojamiento. Hablando de ferias, es un tema un poco regional, pero lo voy a comentar igual. Se ha realizado este mes pasado la San Diego Comic Con en Málaga. Una cosa interesante que lleve el nombre de San Diego, pero que se realice en Málaga. Es la primera vez que se ha realizado la Comic Con de San Diego fuera de Estados Unidos. Han realizado la suya propia en Estados Unidos y aparte pues hemos tenido esta versión en Málaga que no ha estado exenta de problemas. Ha habido sobre todo muchísimos problemas con el tema de la gestión de la gente, hubo muchísimo más aforo del que esperaban y al final pues esto ha supuesto grandes colas y demás y tal. Es interesante porque al final cuando tú vendes entradas es difícil que el aforo te sorprenda porque va la gente que has vendido las entradas, pero bueno, supongo que ahí han pecado un poco de querer agarrar todas las entradas que pudieron hacerse con la recaudación y que la gente pues soportara las largas colas. También es verdad que la Comic Con en general ha sido un lugar de muchas colas. Uno se apunta a los eventos a los que quiere ir y solo planifica de tal manera que tenga que hacer la cola para llegar al evento adecuado. Por lo menos en Estados Unidos es imposible verlo todo. También es verdad que comparado con la estadounidense, aquí ha habido una falta de contenido brutal. Ha habido mucha gente que ha protestado por las colas, por el hecho de tener que esperar para que la gente poderse comprar el Funko edición especial. Funko que en un momento dado por lo visto se agotó, cosa que es habitual en la Comic Con, que las figuras y las ediciones especiales de la feria se agoten el primer día. Y aparte de otros muchos comentarios al respecto, pero hay que entender cómo funcionan las ferias americanas en las cuales tú puedes ir a realizar actividades o a comprar juegos, pero evidentemente vas a dejarte dinero. Todo el ocio estadounidense es pagando. Y es un tema que cuando se exporta a los europeos nos sorprende un poco, pero el hecho de que un señor te firme un autógrafo y te cobre 100, 200 dólares por el autógrafo y por hacerse la foto contigo, ahí está totalmente extendido y además ya asumido. De hecho, hay actores que han vivido todas sus carreras prácticamente de hacer ferias de fans y vender autógrafos y sacarse fotos.
Pero por supuesto siempre es una buena noticia que estas, entre comillas, eventos tan particulares se vayan extendiendo por el resto del mundo, quizás que lo podamos ver en América Latina o en otros continentes. Quizás ya con la lección aprendida de los errores del año pasado y de cara al futuro ir mejorando. También te digo que hacerse una cola a pleno sol en Málaga no es lo mismo que estar en un pabellón esperando en Estados Unidos, en San Diego, pero bueno. Además, como noticias, se han anunciado una serie de novedades que a mí particularmente me han llamado la atención. Es mi programa y por eso hablo de ellas. ¿Me dejaré alguna fuera? Probablemente sí, pero o no ha llegado a mis oídos o no me ha interesado. Estoy hablando, para empezar, de la nueva expansión de Clans of Caledonia, Industria. Clans of Caledonia es un juego que, por lo que comento, yo pensé que era de conocimiento común, pero parece que no está extendido este conocimiento. Es un juego euro medio de reglas sencillas, contaje un poco más complicado de puntos, pero es una maravilla. Además se hace corto porque hay una serie de turnos muy limitadas, es imposible hacer todo lo que queramos o lo que nos permite el juego, me recuerda un poco al White Castle, y es un juego sobre la industrialización de tierras escocesas. Está muy bien, vamos a tener un clan que va a dar asimetría y además aquí con Industria ya vamos a vivir la pura industrialización, la llegada del ferrocarril y un montón de productos manufacturados. Además añadimos nuevos clanes, está muy bien la expansión y merece la pena echarle un ojo. Esto sale evidentísimamente en inglés. Además está anunciada una ampliación para el Duel for the Middle Earth, aliados. Esto en concreto, ya sabéis, el Duel for the Middle Earth es la versión de el Seven Wonders Duel. Señor de los Anillos, ha tenido muchísimo éxito, pues se vende un sobrecito con unos aliados que vamos a poder invocar, llamar y reclutar a nuestro lado personalidades muy importantes de las novelas de Señor de los Anillos. Está muy bien, típica expansión como la de Fly Crew, la del avión. Viene en un sobrecito con cartas, 8 euros, pues muy accesible. Han anunciado, uno de mis juegos favoritos, ya sabéis, es el Brass, pues han anunciado una edición ambientada en Pittsburgh. Pittsburgh, cuna de la industrialización americana, vamos a ver qué tal queda, porque además hay un montón, dicen que van a intentar reflejar las particularidades culturales de la industrialización en esa zona, veremos. No he visto nada, es verdad que la industrialización americana por sí misma es una cosa muy interesante, muy difícil a la que vivimos, o sea, muy distinta a la que vivimos en Europa. Hubo una expansión muy rápida, unas particularidades, sobre todo que no tenían pues ni las grandes potencias industriales europeas como Francia, Inglaterra, Alemania, etc. No he visto nada, pero me resulta muy difícil conseguir una versión que mejore las que ya hay ahora mismo en el mercado. Pero bueno, habrá que ver a ver qué consiguen. Y terminamos con uno de los bombazos que sabíamos que se iba a producir, fue uno de los hits del año pasado, pero han anunciado ya por fin la nueva expansión, actualmente la única que hay, del SETI. Estoy hablando de agencias espaciales. Una caja que vendrá a añadir una nueva mecánica y nuevas especies alienígenas a nuestro SETI. Está muy bien, ya sabéis mi opinión, que saquen las expansiones tiempo después, meses por lo menos después de haber sacado el básico, no toda la vez. Que no nos da tiempo a aburrirnos del juego básico y ya nos han puesto la expansión. No voy a volver a repetir cuál es mi opinión, pero bueno, muy interesante esta expansión. Añade asimetría en el inicio, las agencias espaciales cada una va a tener sus puntos fuertes y sus puntos más débiles, de cara a que ya no vamos a seguir todos la misma carrera por hacer las mismas cosas, sino que a cada jugador le van a interesar unas cosas u otras. Además, hay 4 nuevas razas alienígenas que podemos añadir al sorteo inicial y aportarán mayor variedad a los puntos, a la manera de puntuar una vez que descubrimos estas especies alienígenas. En cuanto a los comentarios que he recibido, anónimos y amenazas, me quedo solo con los anónimos, no es verdad, vienen firmados. Alex ha comentado que en el episodio de Voidfall, el juego sobre conquista espacial, recursos, etcétera, que habíamos comentado hace unos meses, a él en solitario le encanta, que lleva muchísimas partidas y que le parece que quizás es como muy euro y uno de sus favoritos. Yo es verdad que ya sabéis que de los solitarios no puedo opinar porque no se me dan demasiado bien o no me acaban de gustar. Así que, de todas maneras, también una de mis grandes protestas contra el juego era que era un poco farragoso de más, y teniendo en cuenta que estás jugando solo, quizás sea un punto a favor de mi opinión. Evidentemente el Voidfall se ha vendido muchísimo, todavía queda alguna copia por ahí, pero si os gustan los juegos complejos de mecánicas un poco enrevesadas y que da lugar a montones de puntos, desde luego merece la pena porque es un juego muy pensado, con un gran toque euro de conquista espacial, sobre todo combates que no intervenía el azar en su resolución, con lo cual era innovador, con algún fleco, pero muy interesante. Y ya para terminar esta sección, alguien me ha preguntado que a qué había estado jugando esta semana.
Bueno, quizás no esta semana, pero sí las últimas 2 semanas. En cuanto a solitarios, he estado jugando al Black Sonata, juego que no tenía localizado, salió hace unos meses. Es un solitario que me ha recordado un poco a la Furia de Drácula, ir persiguiendo a una musa intentando averiguar sus características por Londres. Tienen un mazo que realiza la mecánica de recorrido de ubicaciones y nos va dando unos detalles sobre la ubicación en la que está. Nosotros tenemos que ir deduciendo por dónde se va moviendo e intentar encontrarla, investigarlo en ese lugar. Si coincidimos y es correcto nuestra suposición, lo que vamos a hacer es conseguir una pista. Pistas que van a ser en unas cartas, que pueden ser qué características tiene, qué características no tiene o qué características comparte. Al final es ir localizándolas las suficientes veces como para ir consiguiendo toda la información y por deducción sacar cuáles son sus características. Lo he explicado muy rápido, pero tiene tiene ese carisma del juego Print and Play, que esta edición en concreto es de Melmac, está ya editada en físico. Pero bueno, con sus cartas troqueladas para detectar las zonas donde está, el tema de la mecánica del recorrido más fácil o más difícil, podemos hacer mazos distintos según nos convenga, ampliando la dificultad y además totalmente invisible para el jugador. Muy bien, con muy buenas ideas y además un juego un poco complicado de explicar al principio, pero muy fácil al final de jugar y con una mecánica que es automática prácticamente. Aparte también he estado jugando al Faraway, al Sky Team. El destino de la comunidad, lo comentamos en el programa pasado y de hecho por eso hace 2 programas y por eso hemos jugado. Y luego Cazabombas y Gold Nugget. Gold Nugget es un juego que si hay un programa por ahí sobre él, es un juego que si encaja en el grupo es una maravilla, funciona como un tiro y además risas aseguradas. En el caso de Cazabombas está muy bien, la mecánica es sencilla, pero su estilo de campaña, añadiendo nuevas herramientas y nuevas habilidades y tal, alarga muchísimo la vida del juego y el interés de los jugadores por seguir jugando, porque ven un avance. Se me olvidaba comentar, por cierto, Clans de Caledonia, juegazo, buenísimo, muy bien. Es verdad que está difícil de obtener, hay una reedición en marcha con el tema de la expansión. Si os interesa, que lo queréis probar, hay una adaptación en la BGA, que funciona bastante bien. No os estreséis demasiado porque el tema del puntaje, ya os digo, es complicado al principio, pero darle un par de partidas y veréis que es un juego maravilloso. Y sin más, vámonos al Amazonas. ¿Tengo por aquí alguna cacatúa o algo de sonido especial? No, creo que no. Creo que no. Bueno, pues un poco de musiquilla o algo, a ver. Bueno, mucho mejor donde va a parar, vamos. Y pues una vez ya metidos en ambiente, ¿de qué va este Vida en el Amazonia que nos trae el Delirium Games? En este Vida en la Amazonia vamos a tener que ir consiguiendo, pues con la especialidad de nuestro animal, vamos a ir cogiendo tiles, vamos a ir formando nuestro ecosistema y vamos a ir colocando las diversas especies y la diversa flora de cara a tener el ecosistema más molón. Ahora lo reposaremos, pero vamos a ir consiguiendo tanto nuestras tiles como recursos que vamos a ir metiendo en nuestra bolsa Backbuilding y lo vamos a ir sacando de cara a conseguir comprar más y mejor. Además, a destacar, el juego es precioso, ahora entraré en ello, pero tiene una presencia en mesa brutal. Está un poco sobreproducido, hay un tema con la cascada que a lo mejor se podía haber resuelto de una manera menos ostentosa, pero bueno, al final me lo tragué. Claudiqué con la torre de dados de Señor de los Anillos, no voy a claudicar con la cascada esta. Y luego aparte viene con unos cofres muy útiles en cartón para guardar las fichas y además hacer de dispensador a la hora de tenerlas colocadas y tal. Para los que compramos cajas de plástico en los chinos para guardar todas las piececitas, sabemos que esto es un gran avance. Además también hay unas barcas de descarte que quedan muy bonitas también en mesa, ya también una vez más un poco sobreproducidas, pero bueno, ya os digo que se le perdona todo. Y en términos generales, ¿qué componentes vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener unos meeples de madera, que van a ser los animales, además vienen serigrafiados, pintados muy bonitos. Vamos a tener 40 tiles de terreno con hexágonos, no hexágonos separados, son grupos de hexágonos, pues forman un tile. Tenemos 40 porque hay 4 hexágonos iniciales, vienen marcados, y luego aparte pues 36 tiles que vamos a ir pudiendo conseguir para ir expandiendo nuestro territorio. Luego tenemos pues muchísimos tokens, tenemos tokens pues de hojas, de como si dijéramos de moneda, de agua, etcétera.
las bolsas de recursos, cada una para su jugador, 4 en total, y luego pues los 4 botes de descarte, los 4 cofres de tokens, ya os digo muy bien, súper útiles. Perdón, los 4 botes y los 2 cofres de tokens, ¿vale? Solo vienen 2, suficiente. Y luego vienen cartas, vienen muchas cartas, vienen con las cartas de animales básicos que van a dar, bueno, la puntuación, 8 cartas de animal único para una cierta simetría por jugador y luego pues cartas de escenografía y de insecto. Que por cierto, es cierto que a lo mejor no lo he nombrado, es cartón, troquelado, todos los cofres de token, los botes y la cascada es cartón, con lo cual nada más abrir el juego hay tiempo de montaje, ya sabéis, cogeroslo con paciencia porque el montaje, montar todo este tema no es complicado, pero hay que destroquelarlo, hay que tratarlo con un poco de cuidado para que quede bien y al final pues realizar todo el montaje según las instrucciones. El objetivo del juego es tener la parte del Amazonas más sostenible y más frondosa, más equilibrada, con lo cual vamos a tener que ir a todo lo que podamos. Al final aquí especializarse es un fracaso y optar a todo es un éxito. Tendremos que puntuar por los animales teniendo cada animal su manera particular de puntuar. Si os acordáis de Cascadia, efectivamente, muy parecido en tema de puntuación. Y la mecánica básica del juego, como ya os he dicho, es una bag building. En nuestro turno, bueno, de hecho no a nuestro turno, al final del turno anterior, pero bueno, vamos a coger 5 recursos de nuestra bolsa particular, los vamos a poner en nuestro play area y vamos a poder ejecutar tantas acciones como las que podamos pagar con esos recursos que hemos obtenido. Según vayamos usando los recursos, los vamos a ir dejando en el bote que es el descarte, pudiendo reservar algunos recursos en nuestra área de juego o bien descartarlos de cara a futuros turnos y además esto nos va a permitir que una vez que volvamos a vaciar la bolsa, pues la volvemos a rellenar. ¿Y qué acciones podemos hacer? Podemos usar estos recursos que hemos obtenido para coger nuevos recursos de los disponibles, recursos que evidentemente, tokens que nos van a dar más poder que los que tenemos de base en nuestra bolsa. Pues ya sabéis, no lo he dicho, pero lo he dado por supuesto, que cada bolsa, todos los jugadores tenemos los mismos recursos básicos en la bolsa que vamos a ir sacando de cara a mejorar la eficiencia de nuestros turnos. Podemos añadir estos recursos más avanzados, más potentes, que están disponibles para su compra. Hay ciertos costes, a mayor coste, mayor potencia. Una vez que compramos estos tokens, sobre todo, ojo que van al descarte, van a la barca, con lo cual tardaremos en ver cómo vuelven y cómo nuestro juego se va acelerando. Podemos poner árboles o añadir animales pagando los respectivos costes. Y luego prácticamente ya estaría todo. Me dejo algunas acciones, como son la de coger unas cartas de naturaleza para obtener más puntos, como una especie de misiones especiales. Tenemos la opción además también pues de mejorar nuestro motor, permitiendo quedarnos con más tokens en el área de juego, o incluso también pues una serie de bonus con los recursos que nos sobren. Esto al final todo pues va a desembocar en una puntuación cuando se acabe el juego. El juego se acaba, nosotros según vamos a ir poniendo animales, vamos a ir cogiendo cartas, cuando 3, creo recordar, de memoria, cuando 3 de estas pilas de animales se han agotado, se cierra el juego, se juega una ronda más cada uno de los oponentes que quedan y se acabó. A contar. Y esta puntuación, un poco con más variaciones, nos recuerda, ya os digo, un poco al Cascadia. Tenemos, por ejemplo, el caso de los caimanes, que tienen que estar ubicados con animales alrededor para aumentar sus puntos. El caso de las ranas, que tienen que tener flores alrededor para conseguir puntuación. En el caso de la rana, cada flor que tenga le va a dar, no cada una, sino la combinación rana y flor, pues obtiene 4 puntos de victoria. En el caso de los caimanes, como parecía un poco con los osos del Cascadia, las agrupaciones van a generar puntos de manera exponencial. El tener solo un grupo nos va a dar 5 puntos con los caimanes, pero el tener ya 2 grupos juntos van a suponer 10 puntos, vamos. Depende de la carta, depende del animal y depende de la manera de plantearlo. Hay algunas que hay que sentarse a pensar, hay que mirarlo con atención porque la puntuación depende pues, de los grupos de extensión y de los grupos que tienen cerca y demás, o sea que tiene bastante chicha. Está muy bien porque al final la manera de construirlo de una manera u otra y ver los puntos finales va a ayudar muchísimo a la rejugabilidad. Además, luego el juego pues, viene con una serie de variantes, cambiando las reglas o el despliegue inicial para pues, que sean partidas más rápidas, mayor complejidad y darle un poco más de vidilla al juego en el caso de que os aburráis de jugar al básico con las reglas habituales, cosa que a mí me parece rara porque sí que me pareció que el juego pues, tenía mucha variedad en sí mismo, pero bueno, para gusto los colores.
¿Y qué nos parece este juego? ¿Qué sensaciones nos ha dejado? Ya, como habéis visto, hemos revisado las reglas de manera rapidísima. Me he dejado cosas fuera, evidentemente. Ya os digo que esto no es un cómo jugar, sino unas pinceladas para ver de qué va la mecánica y si el juego os cuadra. Y después de las reglas, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué opinión nos merece? ¿Cómo lo vemos? Pues vamos para allá. Pues este Vida en el Amazonas es un juego que no surgió con muchísimo ruido la primera vez, vino con un Kickstarter y es verdad que se movió porque era como muy decorativo en mesa. Os digo, la presencia del juego es espectacular, desde luego, queda fenomenal, pero bueno, al final los Kickstarter tienen que tener fotos bonitas, tienen que vender mucho, muchos se desinflan y en este caso que tengamos en este 2025 esta edición en castellano, pues da a entender que el juego era un juego sólido. Y así es. Ya os digo, he repasado muy rápido las reglas, pero aún así no es un juego que carezca de profundidad. Las mecánicas son muy sencillas, el hecho de coger cosas de la bolsa, ver qué podemos hacer. Al final es verdad que vais a hacer una o dos acciones por turno hasta que se complique un poco y avance la partida. Y esto no es excesivamente complejo, pero es muy importante pensar bien los turnos porque tenemos, al igual que en Cascadia, una serie de cartas de animales. Tenemos del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo D y se va incrementando un poco la dificultad. Los puntos que dan también, pero sobre todo la dificultad de ir consiguiendo esos bonus de puntos. Con lo cual, si estamos jugando la primera partida con los mazos de animales A, tendremos una cosa más ligera y más básica, y efectivamente sí que puede quedarse en un juego que parezca un poco ya más de trámite o para pasar el rato casi familiar, pero cogiendo ya las cartas de dificultad mayor, nos encontramos muchas veces ante un desafío de cómo coger los animales y ubicarlos en nuestra jungla para maximizar los puntos. Con la misma sensación de que a la hora de poner una rana en un hexágono nos va a dar X puntos por la flor, pero nos va a quitar la opción de juntar pues las dos manadas de pájaros o lo que fuera. Es un backbuilding que no es que precisamente sea una cosa que a mí me entusiasma, porque uno tiene un plan genial, pero de repente tiene una mano mala y pierde el turno, o porque no le ha salido, o porque lo que había en el mercado en ese momento no es lo que quiere comprar. Y eso siempre pues fastidia un poco, pero también ayuda a la agilidad de los turnos. Vamos a tener unos turnos muy rápidos al principio de la partida, la gente ya ve los tokens del turno anterior que ha sacado y puede mirar y saber qué va a gastar sin tener que pensar en el momento en que le ha tocado el turno mientras el resto mira, tenemos ese tiempo para pensar y luego además también conforme se va avanzando la partida cada vez vamos teniendo turnos más largos, pero bueno, nunca se llega a hacer excesivamente largo. El juego, además, ya os digo, es una preciosidad con todo el tema que viene de los baúles o los cofres de recursos, las barcas de descarte, la waterfall, la cascada, madre mía, cómo estoy, la cascada por el tema de la puntuación, muy bien o muy bonito. Pero además, sobre todo, funcional a la hora de llevar los recursos clasificados y andarlos cogiendo y demás, y acelera un poco ya el setup, el despliegue del juego. A mí personalmente lo que más me ha gustado es el tema de la mecánica. Es fácil de explicar porque las acciones al final están delante tuya, salvo alguna cosa un poco menos innata con el tema de ampliar el espacio de almacenaje y demás, que sí que puede llamar un poco más a error si el jugador pues no lo tiene claro o no tiene la experiencia suficiente. El tema a veces de valorar mal el beneficio de comprar tokens avanzados y dejarlos metidos en la bolsa. Bueno, pero en todo caso eso no frena al jugador, no le frena la partida, sí que le va a restar puntos, pero cada uno vamos a seguir jugando nuestra partida, nuestra jungla, sin ningún problema. No hay tiempos muertos, el tema de hacer cada uno los tokens, tener los tokens de recursos ya puestos, lo acelera muchísimo y sobre todo, además también es un juego que en mi opinión se puede adaptar muy bien, no solo por las variantes, a las cuales no he jugado y con lo cual no tengo nada que añadir, sino que además la posibilidad de tener cartas más o menos complicadas. Al final esto nos permite adaptar la dificultad del juego, no quizás ya al nivel del grupo, sino incluso al espíritu que tenemos nosotros de si nos queremos calentar más la cabeza o no. Queremos dejarlo pues de una tarde más tranquila. Las cartas, las tiles disponibles y además los animales únicos pues le dan también ese toque de rejugabilidad. Yo por lo menos es un juego con las partidas, que no han sido muchas, no he considerado que no he tenido la sensación repetitiva ni la sensación muchas veces de el recorrido que tengo que hacer es coger estos tokens para la bolsa, para hacer esto y para avanzar en esta dirección. A mí eso no me ha pasado y me parece que es muy loable en un juego
que al final tiene estas características de base. Ya os digo que no tiene un manual muy extenso, ni muchísimas opciones de acciones, ni muchísimas cosas que abrumen un poco al jugador de inicio. Es verdad que tenemos Cascadia, es verdad que Cascadia es un juego muy laureado, que ha tenido muchísimo éxito, pero es cierto que a pesar del parecido con Cascadia no le quita hueco. Es un juego más complejo que Cascadia a la hora de puntuar, es un juego más complejo de Cascadia a la hora de valorar qué vamos a hacer con nuestro turno, por dónde vamos a tirar, nos da en general más opciones, con turnos más largos evidentemente, pero bueno, ya os digo que esto aumenta el desafío y genera una satisfacción mayor cuando vas viendo cómo aumentan los puntos. Lo que hace que sea un juego pues con una complejidad accesible, media, satisfactoria y que además se puede adaptar a los grupos de juego. ¿Qué más queremos? No me gusta nunca tampoco irme sin dar algo negativo al juego. Y además, pues oye, así, a pesar de la emoción de haber probado el juego por primera vez, esforzarnos un poco en ver qué le podemos sacar de manera negativa. Yo, desde luego, los puntos negativos que le daría sería fundamentalmente a la sobreproducción del Kickstarter. No es necesario tener en cartón unas balsas como manera de descarte, porque al final es inútil absolutamente, que puede quedar bien, pero yo por lo menos estoy jugando, la tengo en mi zona de juego, me tropiezo con ella, me molesta, en fin. Y luego la cascada es un mamotreto. Muy bien, muy bonito, pero innecesario a la hora de hacer el recorrido de la puntuación. Dicho esto, también es verdad que los dispensadores de tokens en cartón son maravillosos y fenomenales. A tope con ellos. Quizás es el pago que tenemos que hacer por el Kickstarter, por el hecho de realizar la venta, pero ya os digo que a mí me parece un poco molesto esta sobreproducción. Mecánicamente no es necesario. También aseguraros de tener una mesa de tamaño grande para jugar, porque es cierto que las tiles con los animales y demás, el tema se va incrementando el espacio y la necesidad de espacio es la que es, pero también es el precio que tenemos que pagar para no aguantarme a mí con la nariz pegada a la mesa intentando discernir un icono, al fin y al cabo. En resumen, yo creo que es muy bienvenido este nuevo juego de Delirium. No lo teníamos en castellano, menos mal. Es una incorporación muy interesante y yo me parece que no es a lo mejor un clásico abrumador, porque no viene con grandes revelaciones temáticas ni grandes sorpresas, pero sí es un juego sólido, un juego que se puede ubicar desde el familiar hasta el euro o medio para estar ahí una tarde pensando, y que además es muy adaptable, fácil de explicar y difícil de dominar, que al final son los juegos que más éxito tienen, porque al final si vas a tener que estar una hora explicando un montón de reglas complejas que al final las mecánicas se les van a olvidar a los oponentes, pues es que hacemos un pan con unas tortas. Así que desde luego mi criterio a favor de este juego es bastante favorable, muy recomendable y me parece una oportunidad para tenerlo. Y además que se puede combinar con el resto de juegos que tengáis, no creo que venga a ocupar el hueco que ya tenía, un hueco que ya teníamos cubierto. Muy bien, muy buenas sensaciones, un diseño muy bonito y apto para toda la familia. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta aquí el programa de esta semana y espero veros la semana que viene. Adiós.